La sacudida y el zarandeo continúa en el movimiento adventista del séptimo día. Y entre el 25 de octubre del 2021 al 5 de octubre del 2024 han pasado 1095 días. 1095 días desde que comenzó esta crisis. Y no ha habido disculpas públicas de parte de los líderes adventistas, ni remordimiento público, ni escrúpulos, ni reforma. Pero por la gracia de Dios, en esta plataforma la reforma continúa. Y hoy voy a estar cubriendo estas noticias de última hora ahora mismo. Un pastor adventista rechazó la verdad presente y voluntariamente renunció a su puesto. Y sabemos lo que eso significa. Y la pregunta que voy a hacer es: ¿por qué lo llamaron a una reunión? Y posteriormente renunció porque ya no cree en las doctrinas bíblicas del adventismo del séptimo día. Él rechaza la verdad presente bíblica, la verdad verdadera de la comprensión de la verdad bíblica. Rechaza las profecías de los últimos tiempos. Rechaza los escritos de Ellen White. Y voluntariamente renunció después de que lo convocaron a una reunión. La pregunta es: ¿quién es el siguiente? ¿Será Gannon Diop convocado a una reunión? ¿Será también que renunciará voluntariamente? Entremos directamente en esto, mis amigos. Spectrum publicó el artículo en octubre 3, eso fue antes de ayer. La discusión sobre la teología del sábado conduce a una nueva salida del pastor de la conferencia de New Jersey, Chris Mindanao, un recién graduado del Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews. No olviden eso. Ha renunciado a su puesto de pastor en la conferencia de New Jersey de los Adventistas del séptimo día, luego de una teología controvertida que surgió de sus padres sobre la cita en el podcast, entre comillas, mejor de lo que pensábamos, con el presentador Ian Ray. Ahora, durante el podcast, el pastor Chris expresó puntos de vista teológicos que desafiaron las interpretaciones tradicionales adventistas del séptimo día, del sello de Dios, entre comillas, y la marca de la bestia. Y a medida que vemos que suceden estas cosas, vemos la necesidad de que todos regresemos a un estudio diligente de la palabra, porque el zarandeo ha comenzado. El zarandeo ha comenzado. Y a menos que seamos diligentes estudiantes de la palabra, no solo seremos sacudidos, sino que seremos sacudidos fuera de la verdad. Esos son los eventos de los últimos días. La página 209 confirma que necesitamos saber lo que creemos, o de lo contrario seremos sacudidos. El volumen 5, página 707, también confirma eso, que si no sabemos lo que creemos, entonces seremos sacudidos afuera. Primera de Timoteo, capítulo 4, y el versículo número 1 dice que el Espíritu habla expresamente que en los últimos tiempos se apartarán algunos de la fe, escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Hemos llegado a ese punto. El artículo continúa diciendo, en particular, Chris cuestionó la creencia adventista de larga data, arraigada en los escritos de la cofundadora de la iglesia, Ellen White, de que la observancia del sábado es parte integral del sello de Dios y que la adoración dominical será la marca de lealtad a la bestia en los últimos tiempos. El pastor Chris, en cambio, argumentó que el sello de Dios, como se describe en el Nuevo Testamento, es la morada del Espíritu Santo y que no hay base bíblica para vincular la adoración dominical con la marca de la bestia. Eso está claro. Ahora, si notas algo aquí, déjame decirlo de esta manera. Déjame decirlo ahora mismo antes que se me olvide. Esta lección será la primera parte. Mañana vamos a reempaquetar esto y a presentarlo de otra manera, una diferente perspectiva
que creo que será sustantiva y fructífera para cada uno de ustedes. Mañana habrá una sesión de preguntas y respuestas sobre esto, puntos y otros puntos. Así que estén atentos. Permítanme volver a esto. ¿Se han dado cuenta de lo que acaba de decir? Dijo que según el Nuevo Testamento, el sello de Dios no tiene nada que ver con el sábado. El sello de Dios es el Espíritu Santo. El sello de Dios eres tú dando frutos. En otras palabras, el Nuevo Testamento triunfa sobre el Antiguo Testamento. Estos supuestos pastores y hombres de teología enfrentan la Biblia contra ella misma. Ponen a Pablo en contra el Viejo Testamento, Pablo contra Moisés, Pablo contra Juan. En otras palabras, para ellos, Pablo es la única persona que entendió el Evangelio. No Juan, ni Santiago, no Pedro, solo Pablo. No Mateo, ni Marcos, ni Lucas, solo Pablo. Llegaré a eso en breve. Continuemos. Ahora, con esto, este es el presentador de la izquierda. Interfiere y en realidad afirma que, debo decir, que también asistió al seminario conceptualmente, a la Universidad de Andrews. Aquí está. Por segunda vez, excepto que en lugar de ser un bebé en el poder, regresará por su pueblo. Pero, ¿cómo sucede todo eso? Hay tantas opiniones diferentes, hay tantos puntos de vista diferentes. Nos enseñaron un cierto punto de vista en el Seminario Adventista del Séptimo Día y tal vez en diferentes círculos en los que hemos estado. Pero, bueno, nos enseñaron, dice él, en el Seminario Adventista solo hay un seminario y esa es la Universidad de Andrews. Entonces, basado en esa declaración, ambos hombres asistieron a la universidad. Miren, antes de asistir al seminario, Chris sirvió como líder adventista para Cristo en el campus de la Universidad Rogers. Como pastor asociado en la conferencia de New Jersey, supervisó 3 congregaciones diversas y continuó su participación en el ministerio universitario. Ahora, aquí está Chris a la derecha. Escuche lo que dice. Bueno, antes de ir al seminario, fui vicepresidente de evangelización de GYC Atlantic. Este era un ministerio juvenil. Esto se inclina un poco más hacia el lado tradicional del adventismo. No solo un poquito, hermano. Sí, sí. Así que tal vez estoy siendo un poco amable. Pero, ¿cuál era su título? GYC Atlantic. Ahora, sabes, GYC es una reunión que ocurre en todo Estados Unidos. Quiero decir, me refiero principalmente a hablar de los jóvenes adultos. Y lo ven como un movimiento para preparar a los jóvenes para los últimos días. Fue lo que él fue, el presidente, el vicepresidente de GYC Atlantic, note aquí. Así que como resultado de estas declaraciones en el podcast, la conferencia de New Jersey de los Adventistas del Séptimo Día inició una revisión interna de las creencias teológicas de Mino, que condujo a su renuncia voluntaria después de un proceso de discusión de 2 semanas. Detengámonos allí. Así que lo convocaron a una reunión y le dijeron que tenemos preocupaciones sobre lo que usted cree y lo que está promulgando públicamente. Y esas creencias van en contra de la verdad bíblica del adventismo de los séptimos días. Y por supuesto dice que renunció voluntariamente. Ahora, no voy a poner palabras sobre eso, así que lo puse entre comillas, renunció voluntariamente. Ahora, sabemos que a veces lo hacen y lo hacen obligar a renunciar, sabemos eso. Se vio obligado a renunciar y la pregunta es, ¿dónde está la reunión a la que se convocó a Gannon Diop para que renuncie voluntariamente? Porque Gannon Diop también está proclamando cosas que van en contra de la verdad bíblica, la verdad presente, lo que la hermana White escribió, lo que Cristo predicó y enseñó, y lo que históricamente ha sido el adventismo del séptimo día, desde el 22 de octubre del 1844 hasta el presente.
Para aquellos de ustedes que no saben de qué estoy hablando, voy a reproducir algunos clips. Por favor, tengan paciencia conmigo. No me gusta esto, estoy haciendo esto, pero debo hacerlo. Porque en el Tribunal de Justicia no se presenta solo un conjunto aislado de evidencias. Se muestra un panorama general y cómo todos conectan. Por ejemplo, con la libertad religiosa, todo el mundo sabe que durante la Edad Media, ¿saben? La Iglesia Católica no vivió de acuerdo con ese principio. Pero, para ser justos con los católicos, cambiaron en el 1965. Así que ellos cambiaron, pero la Biblia dice que el papado no cambia. El leopardo no muda su mancha. Jeremías 3:23. Y la inspiración dice en el libro Gran Controversia que el papado no cambia. Roma no cambia. Si hubo un cambio en el papado, es con los protestantes. Déjame repetir eso. Si hay un cambio, es con los protestantes apóstatas, no con el papado. Eso significa que Ganon Diop está promoviendo principios que van en contra de la Biblia, que se opone a la verdad presente y pisotea los escritos de Ellen White. ¿Dónde está esa reunión para Ganon Diop? Esa es la perspectiva de hoy. Le mostraré por qué muy pronto. Escuchen. Cuando escucho a personas decir que el sello de Dios en los últimos tiempos es el sábado, y eso, para llevarlo aún más lejos, que la marca de la bestia es lo opuesto al sello, que la marca de la bestia es adorar el domingo, tengo un problema importante con eso. ¿Lo ven, amigos? Así que él no cree que el sello de Dios es el séptimo día del sábado. Él no cree que la marca de la bestia estará en una adoración impuesta al domingo por ley. No cree eso. Él fue llamado nuevamente a una reunión por sus superiores, sus jefes, líderes de conferencia. Y él voluntariamente renunció. Entonces, ¿qué pasa con Ganon Diop? El Evangelio, cuando realmente entiendes el Evangelio, realmente desmantela esta escatología adventista tradicional que dice que tomarse el día libre o adorar a Dios del viernes al atardecer al sábado al atardecer significa que eres una persona de Dios y que todos los demás que no lo hacen no lo son. No es consistente. Entonces, ¿qué dirías de Jesús? Quiero decir, hay tantas escrituras. Ahora, debo dar una cualificación. En esta presentación, no voy a abordar de frente puntos basados en doctrinas. Los cubriré en la sesión de preguntas y respuestas de mañana con el evangelista aquí. ¿Ok? Y te unes a esa discusión. Simplemente voy a abordar su enseñanza pervertida de justificación, santificación, salvación. Eso es lo que quiero cubrir hoy. ¿Ok? Ahora, permítame volver aquí. Así que, ¿Cristo guardó el sábado? Desde la puesta del sol del viernes hasta el sábado, el séptimo día de la semana. Pero Cristo no cambiaría. A este hombre, si viviera en el primer advenimiento, llamaría a Cristo un apóstata. Escuchen. Y fue traído a una reunión y renunció voluntariamente. Escuchen. Deben saber que podemos ser amables. Puedo conocer a un obispo. Así que lo que quiero decir es que incluso el Papa es solo otra persona para mí. Ok, ¿entienden el punto? Ahora, el evangelista en el estudio acaba de decir, bueno, alabado sea el Señor. Él renunció porque no queremos que esas personas estén en las iglesias y tengan grupos de estudio bíblico donde hay padres y hijos. Sí, si no crees, hazte a un lado. Hazte a un lado. Pero el problema es que algunos predicadores se centrarán en este podcast y este predicador que en realidad fue obligado a salir, entre comillas, a renunciar voluntariamente, pero el elefante está en la habitación. El elefante está en la habitación. No abordan eso y continúan la cuenta regresiva. Los días se están contando y no hay reforma. La inspiración dice, está claro,
No podemos hacer concesiones y compromiso con el papado. Eso está todo ahí. Volvamos aquí. Su instrucción al adventismo. La introducción, cuando tú piensas, ¿sabes? La principal herramienta evangelística a lo largo del pasado, ¿sabes? ¿Por cuántos siglos ha existido el adventismo? Daniel y Apocalipsis, los seminarios, son la herramienta evangelística para atraer a la gente a la iglesia, para que la gente se bautice, para que la gente crea en lo que el adventismo y todo este escenario del fin del tiempo, para que vengan los creyentes, que este es el único lugar que lo hará brindarle la protección con la defensa en este tiempo. Detengámonos allí. Así que él en realidad está diciendo, estamos equivocados como adventistas del séptimo día cristiano al presentar a Daniel y Apocalipsis para despertar al mundo y traerlo a nuestro movimiento. Es decir, está mal porque las escrituras en ambos libros no presentan el evangelio. Eso es exactamente lo que le está diciendo. Amados, tomemos lo que Chris e Ian están diciendo y comparemos sus palabras con la Biblia. En Mateo 24 se le preguntó a Cristo cuál será la señal de su segunda venida y del fin del mundo. Ese es el versículo 3. Y Cristo en el versículo 4 dice que nadie os engañe. En el verso 14 Cristo dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En ese versículo, el verso 14, responde específicamente a la pregunta del verso 3. ¿Cuál evangelio del reino debe ir a todas las naciones? ¿Cuál? Es Apocalipsis 14, versículo 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. Y luego del versículo 14 al versículo 16, realmente ves el reino, la segunda venida de Cristo. A partir de entonces, el reino de Dios viene. Ese es Cristo. ¿Sabe lo que dice el versículo 15 de Mateo 24? Si quieres saber las señales de los tiempos, de los últimos días y prepararte, versículo 15, ¿qué dice? Cuando veas la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, pararse en el lugar santo, quien lea, que entienda. Y luego el versículo 16 y 17, las palabras de preparación para encontrar refugio para los últimos días. Entonces, ¿quién dijo que debemos estudiar el libro de Daniel? ¿Quién leyó y dijo que el que lo lea lo entienda? Cristo dijo eso. Significa que Chris e Ian están contrarrestando las palabras de Jesús y al mismo tiempo dicen que están promoviendo el evangelio de Jesús. Eso se llama engaño. Se llama ignorancia. Se llama engaño. Ahora, cuando Cristo comenzó su ministerio, observen cuidadosamente el equilibrio. Así que Mateo 24, todos esos textos que acabo de citar son para los últimos días. Así que Cristo nos da la escritura de los últimos días en la que enfocarnos. Veamos no solo lo que dijo Cristo, sino lo que Cristo hizo. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo del 1 al 15. La Biblia en realidad dice que él comenzó el ministerio. Eso significa ¿cuáles fueron sus primeras palabras al comenzar su ministerio público de evangelización? Su primera palabra fue: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, entonces arrepiéntete y cree en el evangelio. Pero esos hombres quieren descartar los primeros 3 principios y solo concentrarse en creer. Llegaré a eso más adelante. Son la llamada justificación por la fe. Solo cree, pero omiten que el tiempo se ha cumplido. Ahora, ellos omiten que el reino de Dios está cerca. Omiten eso. Estamos cayendo con este Chris y Ian. Continuamos aquí. Cuando Cristo dijo que el tiempo se ha cumplido, ¿de qué estaba hablando? Conceptualmente, el bautismo acaba de tener lugar. Él acaba de bautizarse. Cuando es bautizado, él oficialmente es el Mesías ungido. Entonces, ¿qué profecía señaló específicamente al Mesías? Vamos, predicador. Daniel capítulo 9. Ok. Entonces, ¿qué estaba predicando Cristo? Las profecías de Daniel. Amén. Amén.
Amén. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Revelación. La revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede decir? No te concentre en Daniel, no te concentre en Apocalipsis, solo en el Evangelio. Hermano, el libro, el Evangelio de Juan. ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿No fue Juan, el amado? ¿Y qué está en Apocalipsis 14 y versículo 6? Tal vez su Biblia sea alguna otra versión, alguna pervertida. El versículo 6 dice que el Evangelio eterno está en el libro de Apocalipsis. Continuamos. Hasta el punto de que no podemos culpar a las personas que están tan atraídas por la profecía. Sí, por esas cosas. Quiero decir, lo relacionamos con lo que estábamos hablando antes sobre los seminarios de Daniel y Apocalipsis. Lo que usas para atraer personas a la iglesia es lo que tendrás que continuar dándoles para mantenerlas ahí. Si tu iglesia está llena de personas que entraron a la iglesia a través de los seminarios de Daniel y Apocalipsis, eso es lo que tendrás que hacer. Eso es lo que tendrá que dar a las personas para conservarlo. Si comienzas por darle a alguien el evangelio, lo que quiero decir a Pablo y Jesús y todos nos dicen que deberíamos hacer, eso es lo que tenemos que darle a las personas para conservarlo. Así que es simple. Ustedes pueden ver. Suena bien, pero es por eso que tenemos que cubrir estas cosas. En la superficie suena bien. Para aquellos que quieren una religión sin una cruz. No quieren negarse a sí mismos. Por lo que quieren omitir las porciones de las Escrituras que llaman al arrepentimiento, la reforma y la preparación para los últimos días. Ellos quieren una religión fácil, una religión sin cruz. Amados, cada movimiento del pueblo de Cristo en la Biblia se basó en la profecía, cada movimiento. ¿Sabes? Incluso Éxodo se basó en la profecía. Dios le dio esa profecía a Abraham. Sí, profecía. En el mismo día que salieron de Egipto, Pablo después habla de esa profecía. 430 años después, el mismo día que salieron el ministerio de Cristo, se basó en la profecía, Daniel 8 y Daniel 9. La lapidación de Esteban, la iglesia cristiana se basó en la profecía. Eso significa que el movimiento adventista está basado en la profecía. ¿Entienden mi punto? Así que si elimina la profecía de la imagen, ¿quién eres? Un pueblo que está perdido. Y noten de que lo llevaron a una reunión y se vio obligado a renunciar. Escuchen. Y por supuesto, cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo que predica? ¿Es el mensaje de los 3 ángeles? Y yo le digo, no, lo que yo predico es a Jesús. Porque Jesús es la buena nueva. Jesús es el evangelio. El evangelio no es teoría, es una persona. ¿Ves por qué tuve que combinar estos videos? Para que no veas cada uno como una anomalía. Es un movimiento, es un patrón. Así que ahora aquí está el punto nuevamente. Estoy siendo redundante, ya que llamaron a Chris a una reunión y él renunció voluntariamente. ¿Qué pasa con Gannon the Up? ¿Cuándo se llevará esa reunión? ¿Cuándo se llevará a Gannon the Up a una reunión? ¿Qué nos separa del mundo? El mensaje de los 3 ángeles. Y tal vez se han perdido esto. ¿Saben por qué? ¿Saben qué dice el primer ángel? Porque para ellos no ven el evangelio en esto. Versículo 6 dice, el evangelio eterno, que debe ir a todas las naciones, lengua y pueblo. ¿Ok? El verso 7, teme a Dios. ¿Eso no es el evangelio? Dale gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adóralo a Él. ¿Eso no es el evangelio? ¿Los principios del evangelio? ¿Son los únicos? El verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿No es ese el evangelio? Si tú dices que no, entonces eres ignorante y estás desconcertado. Eres un bufón, conceptualmente, basado en la palabra de Dios. Clama en voz alta y no dice lo que la Biblia dice. Continúa. Aquí está mi teología, lo que pienso sobre el sábado, o lo que pienso sobre el fin de los tiempos. Y no nos damos cuenta
que el Evangelio es Jesús, que es suficiente y Él tiene mucho que decir. El Evangelio no es el sábado, no es la profecía del tiempo del fin. El Evangelio es Jesús. Y Jesús es suficiente. Las mismas palabras de Canon Diop. Así que estoy hablando con el juez y los jueces. ¿Cuál sería el veredicto que tiene el tribunal para ser coherente? Si llamaste a Chris a una reunión y dijiste que basado en las políticas, basados en los principios de la palabra de Dios, dije política porque estoy en un tribunal, basado en la palabra de Dios, debe ser relevado de tus deberes y él renunciará voluntariamente. Entonces, si el tribunal va a ser consistente, llama al otro perpetrador a una reunión en el tribunal basado en la palabra de Dios. Debe ser desfraternizado. A menos que sea un tribunal del Congo, a menos que solo tengan fuerza para los predicadores de nivel inferior, pero no tocan a los de la conferencia general, que le muestra que son hombres complacientes, lo que muestra entonces que hay lo que yo llamo una conspiración desde el cuartel general. Silencia a los de abajo, pero permite que se proclamen los mismos pecados y abominaciones en los que están arriba. Así que déjame estar al frente. Sigo siendo un guardián del sábado. Sí, claro, así que sigo creyendo que el sábado es un regalo, ¿cierto? Jesús dijo que fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Ok, tal vez eso debería levantar una bandera roja o una alarma para pensar que tal vez ese no sea el sello que yo necesito guardar para ser salvo, porque está hecho para mí a partir de mi beneficio, no para que yo sirva esto para ser salvo, ¿cierto? Eso es Marcos 2:27. El único texto que realmente desmantela todo esto es Hechos 27. Dice, y esta es la iglesia primitiva, el primer día de la semana, el domingo. Esta es la iglesia primitiva, este es Pablo, el pueblo que deberíamos modelar nuestras vidas. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, estaban celebrando la comunión, la última cena, la cena del Señor. Hechos 20, el primer día de la semana. Eso es domingo. Así que las escrituras prevalecen sobre todo. ¿Ellos dedicaron tiempo a interpretar correctamente Hechos 20? No, no lo hicieron. Te están dando su filosofía, sus opiniones. Que no necesitamos un sábado. No necesitamos eso. Amados, ahora recuerden, no cubriré eso hoy. Tienes que volver mañana. Cubriré esas cosas con los evangelistas. Quiero llegar a lo que él llama el evangelio, porque estas cosas las he descubierto antes. Así que no perderé el tiempo ahora en esas cosas. Déjame seguir aquí. Escuchen de nuevo. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo habló con ellos con la intención de partir el siguiente día y prolongó su discurso hasta la medianoche. Si el domingo es la marca de la bestia, Pablo y todos en esa reunión deben haber sido marcados con la marca de la bestia. Eso es noticia de última hora. Eso es nueva luz. No, debes guardar eso para mañana. No voy a ir allá ahora mismo, evangelista. Cubrimos eso. Lo cubriremos mañana. No voy a ir a eso ahora mismo. Y mostrando la mentalidad de pensamiento deformada. Ahora, el de la izquierda dijo que creció en un hogar adventista. El de la derecha en realidad dijo, no, él no creció en un hogar adventista. Su madre se casó con un adventista y así es como él entró en contacto con la enseñanza adventista y luego pasó al seminario. Y eso es lo que comenzó a pensar después de dejar el seminario. ¿Cuál es el propósito del seminario? Ahora, si fuera una persona, usted diría, pastor, ¿por qué darle tanta importancia?
es una persona. Tú volverás mañana. Voy a mostrarte una letanía de personas que fueron a la Universidad de Andrews, Oakwood College, y salieron con el mismo pensamiento, la misma falsa enseñanza. Y eso es lo que el departamento de Pau representa, la iglesia en el espacio público. Somos la cara de la iglesia para extender la mano. Deténgase. Así que lo que quiero decir aquí es, la gente estará hablando de Ian y Chris. Pero Ian y Chris representan a toda la iglesia. No. PRS sí lo hace. ¿Ven mi punto? Así que si va a destruir a Chris de su posición, ¿qué pasa con el director de PR que representa cada departamento de la iglesia adventista? Bueno, escuchen. Ahora, él va a hablar sobre Ellen White. Escucha una de las mayores debilidades de la iglesia adventista del séptimo día. Dice que es la voluntad para tener una discusión abierta. Y no estoy diciendo esto para que sean todos, pero en muchas iglesias, si dices algo que contradice o que puede decir una perspectiva alternativa de lo que dice Ellen White, está desechado. Cuando incluso ella misma dijo que si no lo hago, si el testimonio habla de sus escritos, si los testimonios no están en línea con lo que dice la palabra de Dios, no me citen. Dice que Cristo y Baal no pueden estar unidos. Así que incluso ella dice que si existe el potencial para que ella sea Baal, uno de los antiguos dioses paganos para mucha gente, ¿sabes? Que la han convertido en una especie de María o una especie de Papa, donde ella se ha vuelto infalible y todo lo que sale de su boca es la palabra de Dios y ha sido establecida y no podemos cuestionarla. Ahora, otra vez, lo cubriré mañana. Solo quédense atentos. Escuchen. ¿Qué hablamos sobre nuestras universidades, tal como eran en la época de Martín Lutero? Se convertirán en las grandes puertas del infierno. No olviden eso. Y esas son las universidades: Andrews, Oakwood, Southern, Pew, La Sierra, Loma Linda. Pero ¿qué hay con la sede central? El corazón del trabajo. También se volverá corrupto. Si el corazón del se corrompe, toda la iglesia en sus diversas ramas e intereses esparcidos por la faz de la tierra sufrirá en consecuencias. Eso es así. Hemos abierto la puerta para atraer al enemigo. Así que relevémonos, expulsemos a un enemigo de nuestra fe, pero mantengamos al jefe enemigo principal en la sede. ¿Qué engaño es este? No tengo tiempo para esto. ¿Sabes? La gente habla porque Paul representa a todos los departamentos de la iglesia en el lugar público, ya sabes. Así que el Estado y las religiones. Volviendo a Chris aquí. Hablo sobre eso porque los 3 años antes de ir al seminario y antes de este momento estaba involucrado en el ministerio juvenil. Me invitaron a predicar y no estoy tratando de jactarme o exagerar, sino que estuve en casi todas las conferencias de los adventistas del séptimo día en New Jersey, a la que me invitaron a predicar. Compartí mi testimonio, estaba predicando, me invitaron a ir a diferentes lugares, así que estaba haciendo todo el ministerio. Y aún así, no había entendido completamente el evangelio. Él estaba predicando en todas las iglesias adventistas. Casi todas en el estado de New Jersey. Adultos a jóvenes estaban festejando en su mesa. Estaban comiendo comida de burro, comiendo de la mesa de Jezabel, bebiendo el vino de Babilonia. Continuemos de nuevo. Simplemente le estoy dando una introducción a lo que vamos a enfatizar mañana con el evangelista. Y tú también puedes unirte. Ahora, él va a llegar a lo que él llama el evangelio. Y mira esto. Señor, ten misericordia. Romanos 5, versículo 1, 2. Y esto va a tocar el tema. Bueno, recuerda, Romanos 5. Aquí está. Porque la única persona que entiende el evangelio es Pablo. Escuchen.
Romanos 5 del 1 al 2, y esto va a tocar la parte del gozo y la felicidad que usted acaba de decir. Por lo tanto, ya que hemos estado justificados por la fe, lo que significa que has sido declarado inocente, has sido declarado puro, has sido declarado salvo por tu fe en lo que Jesús hizo por ti en la cruz a través de su resurrección. Ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el número 1. Si no tienes paz, debes preguntarte tú mismo, ¿conozco el Evangelio? Si eres cristiano, si no eres cristiano, si no tienes paz, la solución es la misma. Así que en otras palabras, una vez que estás justificado, eres salvo. Punto. Esta es toda su filosofía. Una vez que estás justificado, eres salvo. Lo que significa que omite la obediencia a la ley. Omite la obediencia a las normas. Por lo que no hay necesidad de una reforma de salud. Que él dijo en el video, en el podcast, la reforma de salud no es importante. Recuerda que tienes que regresar mañana. No puedo cubrir todo en una sola vez. Tú la vomitarás. ¿Has encontrado miel con tanto como sea suficiente para ti, como que no te llenes y vomites? La Biblia dice. Solo justifica, pero ¿qué se da? Que la justificación es el primer paso. Porque una vez que está justificado, lo que significa que está perdonado, ahora es el momento de ser santificado. Déjame darte una Biblia. En la Biblia, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? El mismo Pablo, ¿ok? Ok, solo revisando. Hechos 13. Si miras el versículo 38 y el versículo 39, será justificado. Justificado significa ser perdonado. Eso es Romanos 5, versículo 1 al 2. Está justificado y está en paz con Dios. Ser perdonado trae paz. Paz. Pero ¿es el lugar donde termina la salvación? No, porque ahora, una vez que eres perdonado, Cristo espera obediencia. Demostremos eso ahora. Eso es Pablo. Vayamos a Cristo. En Juan capítulo 5, ¿qué dijo Cristo en el versículo 14? Has sido perdonado, sanado. Ve y no peques más, para que no te vengas algo peor. Ve y no peques más. ¿Cuál es el pecado? Número 1, el pecado es una elección, no lo olvides. Así que una vez que eres perdonado, también tienes que vivir el siguiente momento, tomar las decisiones correctas. Eso es Filipenses 2, versículos 12 y 13. Ese es Pablo, sí. Trabaja en tu propia salvación, con temor y temblor, porque es Dios quien obra en ti, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y ahora, ¿qué significa vete y no peques más? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Así que una vez que sea perdonado, debes hacer ¿qué ahora? Obedecer con amor la ley, los 10 mandamientos y todas las normas que están dentro de esos principios de los 10 mandamientos. Digo amén a eso. Te daré una segunda. Juan capítulo 8 y versículo 11. La mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué le dijo Cristo? Ni yo te condeno. Has caído a mis pies. Te estás entregando. Estás perdonada. Ahora ves y no peques más. Eso es así. En la instrucción hay poder para obedecer. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 6. Más bien, verso 11. Pablo habla de la justificación. Habla de la santificación. Ese es Pablo. Escuchen. El primer Adán lo hizo mal. Por lo tanto, como una transgresión, como un pecado, llevó a la condenación para toda la humanidad. Hablando de Adán, el pecado como la cabeza de la humanidad. Cuando pecó, trajo a todos los demás con él. Escucha, trajo a todos, porque todos vinieron a través de él, nuestros padres, básicamente en términos de biología. Condujo a la condenación para toda la humanidad. Por lo que un acto de justicia conduce a la justificación y a la vida para toda la humanidad. Una transgresión, un pecado condujo a tu condenación y no es tuya.
Es el pecado de Adán el que llevó a tu condenación. Y ahora, en paralelo, hay un justo, hay un acto justo de justicia que te lleva a tu justificación, a tu vida eterna. Y ambos sucedieron en un árbol. El primero sucedió en el árbol del conocimiento del bien y el mal, comiendo frutas que no deberían. Y el segundo tomó en un árbol un trozo de madera, donde Jesús, el segundo Adán, literalmente tomó sobre sí mismo el pecado desde Adán hasta todo lo que existieron hasta que Jesús vino. Está comiendo el fruto. Este hombre acaba de decir varias cosas. Número uno, no puedo cubrir todo eso hoy. Solo dijo, espero que lo hayas escuchado, que por el pecado de un hombre todos estamos condenados. Eso no es bíblico. El pecado de Adán nos llevó a todos a nacer con una naturaleza pecaminosa. Para creer lo contrario significa que naciste pecador. Y por eso dice el papado que cuando eres un bebé tú debes ser bautizado. Y otros apóstoles protestantes enseñan eso también. El pecado es una elección. Déjame repetir eso. El pecado es una elección. Por el pecado de un hombre nacemos pecado, pero el pecado es una elección, por lo que no somos condenados por el pecado de Adán, somos condenados por nuestros propios pecados. Eso es Biblia, hermanos y hermanas. Entonces él dice que debido a la justicia de Cristo, todos somos salvos. Eso debe ser calificado. Debido a la justicia de Cristo, sí, su vida sin pecado, podemos ser salvos. Cuando nos rendimos nuestros pecados, somos perdonados. Primera de Juan 1:9. Y luego, desde ese día en adelante, Él espera que vivamos en comunión con Él para que tomemos decisiones correctas que le agraden a Él. Así que la justicia, que su justicia nos cubra. Predicador, ¿tú estás listo para predicar? ¿Está listo? A eso lo llamamos el primer paso en la justicia. Lo que es la justificación. ¿Y cuál es el otro término? Y luego viene la santificación. De eso es lo que estamos hablando. De eso estamos hablando y hablaremos mañana. Ahora mire el versículo 20 de Romanos 5. Más los mismos, Romanos 5. Siempre les digo, cada vez que la gente usa una escritura para presentar lo que está pervertido, vayan a esa misma escritura y contrarresten sus argumentos con la verdad. Versículo 20. La ley entró para que la ofensa abunde, pero donde abundó el pecado, la gracia abundó mucho más. ¿Qué es gracia? La gracia es, por supuesto, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Eso significa que está perdonado. Esa es la gracia. ¿La gracia termina allí? No. Vayas a Tito 2. En Tito 2, el mismo Pablo escribió Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. Pablo también escribió Tito 2:1. Por la gracia de Dios que trae salvación, que se ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos, negando la impiedad y la lujuria mundana, que debemos vivir de manera sobria, justa y piadosamente en este mundo presente. Eso es gracia, eso es lo que la gracia enseña. Pero este hombre dice que una vez que eres perdonado ya eres salvo. No hay nada más que hacer. Eso no es bíblico. Eso es un engaño. Escuchen. Entonces, eso fue lo que te dio la vuelta. Así que la palabra 1 es la que golpeó. ¿Qué quiere decir? O sea, con una transgresión que llevó a todos a la condenación. ¿Ok? Y un acto de justicia condujo a la justificación y a la vida para toda la humanidad. Oh, amigo. ¿Cierto? Entonces no es tu acto de rectitud o tus actos de rectitud o tu vida de rectitud en términos de tus propias acciones lo que te hace estar bien con Dios. Él dice que es un acto de justicia y es el único acto justo de Jesús muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos por ti. Y
Bueno, ¿eso te hace salvar, amigos? Ve, cada vez que alguien presenta una verdad a medias, es aceptada por la gente. Por la gente vulnerable. Por supuesto, estamos de acuerdo con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz pagó el precio por los pecados. Pero eso no significa que no hay nada que tengamos que hacer. Debemos rendirnos. Y ese rendimiento debe ser una experiencia diaria. Muero diariamente. ¿Quién escribió eso? Pablo. Primera de Corintios 15:31, Pablo escribió eso. Si escuchas atentamente, ¿qué Cristo está predicando? Él está predicando el universalismo. Eso es todo. No importa lo que hagas, tú eres salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que Él está enseñando y predicando y proclamando. Amados, ya hemos visto esta película antes. En los años 1970, 60, 80, vimos esto con Desmond Ford. Cuando Desmond Ford rechazó a la hermana White y rechazó el santuario, rechazó el 22 de octubre del 1844, rechazó el santuario celestial y se le ocurrió el llamado mensaje del Evangelio. Eso es lo Cristo y nada que usted haga. Son ambos, Dios, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y lo que estos hombres necesitan entender, Ian en Christ y los seguidores de Desmond Ford, es lo que se llama la justicia imputada, la justicia impartida. ¿Quién predicó sobre la justicia imputada? Pablo. Pero David también en el Salmo 32. David predicó sobre Cristo imputando justicia. Pablo en Romanos 4. La justicia imputada, entiende eso una vez que te rinde. Y el momento después de rendirte, necesitas impartir justicia, que es la santificación en el proceso. Ese es el Evangelio, hermanos y hermanas. Volveré a eso mañana. Escuchen. Eso está en todas partes, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en todas partes. Este es un trabajo terminado. La charla sobre salvación está en tiempo, Juan 5:24, ¿ok? Si crees, en ese momento has pasado por todos mis gramáticas y a todos mis expertos, porque ese es un verbo en tiempo pasado. Has pasado de muerte a vida en ese momento. Eso suena bien, ¿verdad? Juan 5 y versículo 24. Una vez que tú crees, la persona que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Tú pasas de muerte a vida. En otras palabras, una vez que tú crees en Cristo, eso es así. Eres salvo desde ese momento hasta que tú mueres, hasta la segunda venida de Cristo. No hay nada más que puedas hacer para ser salvo. ¿Qué es eso? Eso es el falso evangelio. No hay muerte diariamente, eso es un falso evangelio. Lo único que pasa es esto. Volvamos a Pablo, porque aman a Pablo. Regresemos a Romanos 3. En Romanos capítulo 3, Pablo escribe esto. Lo único que pasa es lo que Cristo estaba diciendo en Juan 5. Una vez que crees y me acepta, y recuerda, creer en Cristo no significa que creas y te aferres a tu pecado, no. Es creer en mi palabra, creer en el que me envió. Eso significa que te rindes. En ese mismo momento, tú pasas de muerte a vida. Lo que significa que en ese momento estás cubierto con la justicia imputada de Cristo. Padre, toma mi sangre santificada y sin pecado y aplícasla a mi hijo arrepentido. En ese momento pasaste de muerte a vida. ¿Qué sucederá al siguiente momento? ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos rendimos y hemos vuelto a pecar? ¿Por qué íbamos a ir como el perro a su vómito? ¿Por qué iremos como el puerco que vuelve a su lodo? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dijo que moramos diariamente? ¿Por qué? Porque Cristo dice, porque él dijo, estoy crucificado con Cristo.
Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y lo que entregué no vuelvo. Gálatas 2, versículo del 16 al 20. ¿Por qué Pablo escribiría eso? Este es el engaño, que no entiende la justicia imputada la justificación siendo perdonado y la santificación muriendo a uno mismo. Esperen, Romanos 3, los traje allí. Romanos 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, somos justificados gratuitamente por Cristo. Lo que significa que eres perdonado por Cristo. Mira el versículo 25 ahora. A quien Dios ha puesto como propiciación mediante la fe en su sangre. Miren ahora, para declarar su justicia por la remisión de los pecados que han pasado. Así que cuando nos rendimos, Cristo y su Padre toman mi justicia por los pecados pasados de Andrew. Así que desde el 5 de octubre, todos los pecados pasados que entregué ahora están cubiertos. ¿Ese es el final? No, lee el versículo número 27 al 31. Así que volvemos al pecado. ¿Violamos la ley de Dios? No. Versículo 31. Entonces por eso anulamos la ley de Dios a través de la fe. Dios no lo quiera. Establecimos la ley. Estos hombres fueron a las escuelas. Eran pastores. GYC, vicepresidente de la Conferencia General para los jóvenes, adultos jóvenes, y no entendieron el Evangelio, etcétera, hermano. Esa es una aclaración súper importante, que, sí, sabes, yo creo que el Nuevo Testamento es muy claro. Nuestro perdón es, sabes, de una vez por todas, por un solo sacrificio. Sí, por un solo sacrificio Él ha perfeccionado a todos los que son santificados. Así que el 100% de Jesús, Él ha perdonado nuestros pasado, presente, nuestros pecados futuros. Y es por eso, sabes, que la gracia es tan grande, es tan enorme. Entonces la muerte de Cristo en la cruz cubre los pecados pasados, presentes y futuros. Eso suena bien, ¿verdad? Cualifiquemos esto. El ministerio de Cristo cubre los pecados pasados. La única forma en que lo cubre, el presente y el futuro, es cuando llegamos a ese momento que nos rendimos. Así que nunca el futuro, siempre es el pasado y presente, nunca el futuro. El pasado en el sentido de que te rindes, el pasado, pero nunca el futuro. Esa es la enseñanza papal. Mira esto. Dice que se necesitaba otra invención más para permitir que Roma se beneficiara y con los temores y los vicios de su adhesión. Esto fue suministrado por la doctrina de las indulgencias, la remisión total de los pecados, los pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. ¿Los ven, amigos? Así que ahora cualquiera podría decir, esperen un minuto, ya que Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, puedo pecar hoy y puedo pecar mañana. Es similar a una vez salvo, siempre salvo. Nunca es el futuro. Eso es presunción. Y por cierto, puedo agregar, en algún sentido nunca está presente porque Dios quiere que todos los días muramos a nosotros mismos. Siempre es pasado. Ahora, por supuesto, lo que Cristo hizo en el cielo antes de hacer al hombre, califiquemos, simplemente fue pagado en la cruz del Calvario. Lo que significa que cada persona que vive más allá de este punto, más allá de la cruz, si entrega lo que se hizo en el pasado, Él lo cubre. Pero eso no es lo que están enseñando. Una vez salvo, siempre salvo, es lo que dice.
hermano, tenemos que esperar hasta mañana. Porque eso significa que Judas Iscariotes traicionó a Cristo. Deberíamos haber sido salvos. ¿Por qué? La remisión de los pecados salvados, pasados y presentes y futuros, ya están cubiertos. Una vez salvos, siempre salvos. Eso es universalismo y el pluralismo. Una cosa que no podemos comprometer es el Evangelio. Y una vez tus costumbres, una vez tu tradición, una vez que tus prejuicios teológicos comienzan a sangrar en la pureza del Evangelio, corres el riesgo de ser maldecido, como dice Gálatas. Y eso no es fácil para ti, predicar un Evangelio que no es puro en lo que realmente es al Nuevo Testamento, que es correr el riesgo de que te pongan una maldición. Y eso no es poca cosa. Esa es la palabra que usa Pablo. Literalmente le dice a los Gálatas: ¿quién te ha embrujado? ¿Quién te ha hechizado? Literalmente, como brujería, ¿quién ha usado palabras para lanzar este hechizo sobre ti, para hacerte pensar que puedes salvarte a través de tu ley, guardando tu sábado, llenándote de cosas así? ¿Ves eso? Ahora vayamos a Efesios capítulo 2. Y en el versículo 8, por gracia sois salvos por la fe. Esto no es don de vosotros, sino es un don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe. Observe ahora cuidadosamente en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en eso. Entonces, una vez que eres perdonado, una vez que estás justificado, ahora dice Pablo, correcto, es Pablo que dice esto: mantén las buenas obras, camina en buenas obras, fe y obras. No solo fe, la fe sin obra está muerta. Ahora, en el chat, escribe Bautista: ¿no es esto lo que Desmond quería? Sí, Richard. Porque Desmond Ford quería que todos sus estudiantes permanecieran en la iglesia adventista, en las conferencias, como pastores y teólogos en los seminarios, y continuaran presentando su evangelio pervertido. Y ahora estamos viendo los frutos amargos y feos de la teología de Desmond Ford. Y por supuesto, hubo hombres antes que él, pero ahora lo estamos viendo, amigos míos, ahora lo vemos. Amigos, me senté en una clase en Oakwood y había un profesor enseñando los escritos de Pablo. Y lo que Chris está enseñando es lo que ese profesor estaba enseñando. Solo Pablo entendió el evangelio. Eso es solo fe, cree. Chris, acabas de citar a Pablo diciendo que si enseñas cualquier otro evangelio, estás predicando un evangelio pervertido. Como resultado, eres un maldito. Bueno, Chris, eres un maldito. Basado en Gálatas 1. Y Ganon Diop, tú eres un maldito basado en Gálatas capítulo 1. Y si ambos eres un maldito basado en el capítulo 1 de Gálatas, déjame traerte a Ian. Primero escuchen esto, escuchen a Ian. En Gálatas 1:8, que si alguien predica un evangelio diferente al que te predico, sea un maldito. Sí, no importa si es un ángel o Joseph Smith o Elena White, sabe lo que sea, no importa quién sea, no importa si, sabes, no importa de quién venga, pero si es diferente al evangelio simple, si es diferente de lo, ven, el White, dicen ellos, es una maldita. Ian, Chris, Dio, Ganon Diop, ustedes son los malditos basados en la Biblia. Y si regresa a los que eran llamados malditos, ¿qué le pasó a ellos? Regresa a Josué capítulo 7. Acán, traído al campamento, y una cosa maldita que recibió de Babilonia, el vestido babilónico. Y Dios
le dijo a Josué, versículo 3 en adelante, los que tienen lo maldito y lo toleraron lo maldito son tan culpables. Para que piensen, simplemente estoy citando, para que vean que no estoy citando mal. Comencemos en el versículo 10. ¿Y qué le pasó a Acán? Destruido. A la familia de Acán, destruida. Así que los hijos de Acán, su simiente fue destruida. Así que están proclamando el mensaje maldito. ¿Quiénes son la simiente de los hombres malditos antes de nosotros? Serán expulsados. No solo renunciarán voluntariamente a ser pastor en el cuerpo organizado de la iglesia adventista, sino que no verán la luz del día en la iglesia de Dios. No lo verán, son malditos. Tito capítulo 2, ve allí. Tito capítulo 2. Hago referencia al versículo 11. Tengo que acortar y volver mañana, pero déjame darte este versículo. El verso 11 dice que la gracia de Dios ha aparecido para traer salvación a todos los hombres, enseñándonos, negando la impiedad, la pérdida, que vivamos sobriamente, justamente, piadoso en este mundo presente, esperando esa esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Miren ahora, quien se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, que ahora nos redime de toda iniquidad, purifica para sí mismo un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Esas cosas hablan, esas cosas exhortan, esas cosas debemos reprender a los apóstatas con toda autoridad. Que ningún hombre te desprecie, Andrew. No deje que Ian y Chris o Gannon Diop te desprecie, ni los seguidores de Desmond Ford. No dejes que te desprecien. Estas cosas enseñan y predican. Estos hombres están malditos y necesitan arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Hermana White escribe, ¿son buenas obras solas? La palabra operativa sola. Nuestras buenas obras por sí solas no nos salvarán a ninguno de nosotros, pero no podemos ser salvos sin buenas obras. Y después de haber hecho todo lo que podemos hacer, en el nombre y la fuerza de Jesús, debemos decir que somos siervos inútiles. No debemos pensar que hemos hecho grandes sacrificios y que deberíamos recibir grandes sacrificios o recompensa por nuestros débiles servicios. Todos son cubiertos por Cristo. Amado, lo que debemos predicar es esto: de entregarnos es Cristo, porque quien nos inspira a entregarnos es Jesús. Eso es así. Quien nos da ganas de confesar es Cristo. Escuchen, ¿quién es el único que nos llama? Cristo. ¿Quién nos convence? Cristo. Pero ¿quién hace que confesemos? Nosotros. ¿Lo ves ahora? ¿Quién perdona e imputa su justicia y nos perdona? Cristo. Entonces, ¿quién recibe la gloria? Jesús. ¿Quién nos trata en ese momento como si nunca hubiéramos pecado? Jesús. En ese momento, ¿cómo nos sentimos? Grandes. Pero ¿quién nos hace sentir grandes? Jesús. ¿Y quién dice, ahora ve y no peques más? Jesús. ¿Y quién nos da el poder de tomar decisiones correctas? Jesús. Pero ¿quién toma las decisiones? Yo. Tú. ¿Pero quién obtiene la gloria? Jesús. Ese es el Evangelio. 5 pasos hacia Cristo. Ve y lee el libro El Camino a Cristo. Y estos hombres, Ian, Chris, Duke, tienen el objetivo absoluto de llamar a Ellen White una maldita. Hermanos, tiene que esperar hasta mañana. ¿Recuerdas que los católicos publicaron un oráculo llamado Hereje de la Semana? Y una de esa serie ellos pusieron a Ellen White, la Hereje de la Semana. En esa misma publicación mezclaron a Elena White con José Smith. Exactamente lo que Ian acaba de decir. Incluso si es Joseph Smith o Elena White, son unos malditos. El problema es, literalmente, el número 1, Pablo nos dice cuál es el Evangelio. Él resume eso en 1 Corintios 15.
Y él dice, ok, Jesús vivió, murió, resucitó. Y luego impacta lo que eso significa para nosotros y dice en Gálatas 1:8 que si alguno, ustedes ven, eso es el evangelio de ellos. Fíjense nuevamente, estoy cerrando. Noten lo que Ian está diciendo sobre qué es el evangelio. Estos son los únicos principios que componen el evangelio. Y mira la postura y el movimiento de Chris. Una vez más, porque te lo perdiste. Dulcemente, el problema es, literalmente, el número 1, Pablo nos dice cuál es el evangelio, lo que resume, creo, en 1 Corintios 15. Y dice, ok, está bien, entonces Jesús, él vivió, él murió, él resucitó. Y luego, él impacta lo que eso significa para nosotros. Y dice en Gálatas 1:8. Y ahí es donde entra en nuestro evangelio maldito. En otras palabras, estos 3 puntos solo comprenden el evangelio. Cristo vivió, él murió y resucitó. Eso es todo. Y amados, ¿es eso todo lo que el evangelio implica? Ya ven, es ahí donde Babilonia se detiene. Si entendieron el santuario, se dan cuenta de que Cristo es el Cordero viviente. Cristo muriendo es un Cordero siendo colocados en el altar de sacrificio, en el patio exterior. Cristo resucitó. ¿A dónde fue? ¿Ven? ¿A dónde fue? Él fue y entró al lugar santo en el santuario celestial. ¿Es ahí donde se detuvo? ¿Dónde está ahora? En el lugar santísimo. Ese es el evangelio, hermanos y hermanas. Estos hombres no llegaron al objetivo y llamaron el evangelio, que eso significa que si presenta el mensaje del santuario, tú eres un pervertido, eres un maldito, un predicador maldito. Ahora recuerda, mañana voy a cubrir eso. Así que escriba 1 Corintios 15 y quiero que todos se preparen para poder explicar desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Prepárense para eso mañana. Aquí está. Aquí está. Así que, amigos, cerrando, este hombre, Chris, en realidad fue traído a una reunión. Gracias, predicador. Fue traído a una reunión y, por supuesto, él voluntariamente renunció. Y cerrando, lo concluyo. Ya que por todas estas enseñanzas falsas, lo llamaron a una reunión y, entre comillas, lo obligaron a renunciar. En mis palabras. Son mis palabras. La pregunta es, ¿qué pasa con Gannon Diop? ¿Y qué pasa con los otros predicadores en las iglesias adventistas locales? ¿Y qué pasa con los profesos Aquop, Andrew, Loma Linda, PCU en Jamaica? ¿Qué pasa con esos predicadores, esos administradores? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Y eso es para mañana, porque vamos a profundizar. Así que prepárese para esto mañana. Si no sabemos lo que creemos, vamos a ser sacudidos. Y el sacudimiento vendrá de 2 maneras, principalmente, no solo 2, pero te voy a dar 2. El testimonio directo y Dios va a enviar herejías providencialmente para que podamos saber si creemos lo que sabemos. Recuerda que todo depende del evangelio. Lo conocemos como adventistas del séptimo día. Dios está poniendo a los adventistas en primer plano. Y cuando se nos cuestione, no será en un grupo. Va a ser de manera individual y solo. Y la marca de la bestia está tan cerca que cuando seremos llevados ante reyes y hombres de la iglesia, debemos declarar lo que creemos. ¿Sabemos lo que creemos? Cuando trajeron a Pablo ante Félix. Félix, ven, Pablo. Hechos 24. Este es el clavo en el lugar seguro. Félix envió por Pablo. Pablo, verso 24. Decláranos la fe en Cristo. Brother, hermanos, decláranos la fe en Cristo. Versículo 25. Y como Pablo razonó de justicia, templanza y juicio por venir, Félix tembló. No quiero oír eso. Ve, en una temporada conveniente te enviaré a buscar.
Y esa temporada nunca llegó. Ellos magnifican y glorifican a Pablo. Y ese profesor en Oxford era el doctor Allen. Todo sobre Pablo. Solo fe, nada de obediencia a la ley de Dios. Pablo predicó sobre lo que pertenece y comprende la fe en Cristo, la justicia, la templanza y la justicia por venir. ¿Por qué somos juzgados? ¿Ya ves mi punto? Ese es Pablo. Y si vas a Hechos 26, cuando Pablo predicó eso, ¿qué le dijo Agripa a Pablo? Pablo, ¿estás enojado? Entonces, ¿qué Chris y Ian están diciendo? Estamos enojados, estamos locos. Hermanas White, eres una maldita. Agripa, Hechos 26, versículo 24 al verso 28. ¿Qué dijo Agripa? Pablo, casi me persuades a ser cristiano. La justicia cristiana, la templanza y el juicio por venir. Esos tres comprenden el evangelio eterno. Los tres ángeles. Por la gracia de Dios, los veré mañana. Feliz sábado a todos. Oremos por estos hombres. No es demasiado tarde. Espero que no sea demasiado tarde para ellos. Pero en esta plataforma, la protesta continúa. Oh bendito Rey de Reyes. Señor, te damos gracias por este sábado santo. Padre, oramos por estas personas. No sé de dónde le sale que tu Hijo vino a morir por nosotros y que podemos seguir en pecado porque ya Él pagó por los pecados futuros. O sea que una vez salvo, siempre salvo. Oh Padre, esta definitivamente es una enseñanza del mismo diablo. Cuando tú nos pides, Señor, que debemos pensar en nuestra salvación con temor y temblor. Padre querido, perdónanos. Perdónanos, Dios, y perdónanos a ellos. Ayúdanos, Dios, a estar cada vez más cerca de ti. Ayúdanos, Dios, a morir cada día más al pecado, porque tú vienes pronto y vienes por un pueblo santo, sin mancha. Padre, repréndelo, Señor. Repréndelo, porque se han hecho amigos de tus enemigos. Y toca sus corazones, porque aún no es tarde para ellos. Señor, danos un sábado feliz. Y si lo hemos profanado, Dios, con alguna palabra, te rogamos que nos perdone. Bendice al pastor Enrique. Es una atalaya que tú has levantado para estos tiempos. Bendice a los pastores también de la conferencia, Señor. Muchos están predicando la verdad presente y están predicando sobre tu Hijo, porque Jesús es la verdad presente. Y todos los libros que están en tu palabra son verdad presente. Gracias, Dios, por tu gran amor hacia nosotros. Perdónanos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.